Ustedes nos dicen. Bueno, bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ya quinta sesión de nuestro seminario internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En esta ocasión tenemos a una invitada de casa, la doctora Edith Limavaes. Pero antes de cederle el uso de la cámara y los micrófonos, pues también le damos la bienvenida a la doctora Marisol Vite Vargas, quien es nuestra directora general de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo, a quien le cedo el uso de la voz para que nos dé unas palabras de apertura. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, este seminario internacional permanente, Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que la doctora Dalia Peña y el doctor Raúl Macuil están coordinando, sin duda es un espacio en el que se abordan cuestiones específicas precisamente relacionadas con la interculturalidad y esta posibilidad de abordar las temáticas desde miradas tan diversas justamente logra que se vaya entendiendo la complejidad y la riqueza que tiene la propia perspectiva. Por ello, como siempre, yo agradezco en primer lugar a los coordinadores del seminario por abrir el espacio de diálogo, el espacio precisamente para conocer estos elementos que los especialistas en las temáticas que se presentan cada sesión comparten con cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctora Dalia, doctor Raúl. Y bueno, por supuesto, a quienes mes con mes se unen a este espacio para escuchar, para también hacer este proceso de diálogo con los especialistas que también sin duda se constituyen en un espacio de enriquecimiento mutuo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, por supuesto, con el gusto de saludar a la doctora Edith Limavaes, decía el doctor Macuil, es una ponente de casa, ¿no? Qué bueno que en este espacio precisamente podrá compartir esto que, según entiendo, es una de las líneas que usted ha trabajado ya de hace bastante tiempo y que sin duda resulta para todas y para todos interesante. Afrodescendencia y diversidad sexual. Bienvenidas, bienvenidos y pues que sea una tarde de mucho éxito para todos y de mucho provecho para cada una y cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenida, doctora Edith. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Marisol. Antes también le damos la bienvenida a la coordinadora de ese seminario, la doctora Dalia Peña Islas, a quien también le cedo el uso del micrófono. Adelante, por favor, doctora Dalia. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl. La verdad que el día de hoy es un gusto nuevamente tener a una colega de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131. Ya tuvimos el gusto en el mes de mayo de contar con la presencia de la doctora Lorena Trejo, y pues el día de hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a una colega, amiga y compañera de la Unidad 131, la doctora Edith Limavaes, quien nos va a presentar pues un tema muy interesante, un tema vinculado a una línea que ella ha trabajado durante muchísimos años, y que es un tema de vida para ella. Entonces, bienvenida, doctora Edith Limavaes, un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros, y pues nada, el micrófono es de ella. Adelante, doctor Raúl. Muchas gracias. Y ahora sí, antes de cederle ya el uso de la cámara y el micrófono a la doctora Edith Limavaes, pues vamos a leer pues un extracto muy pequeño de su larga ya trayectoria en estos ámbitos de la educación, la diversidad sexual y sobre todo de la afrodescendencia. Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional,
doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, ella hizo una pasantía en La Habana, Cuba, sobre formación de docentes, auspiciada por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, Cátedra UNESCO en Ciencias de la Educación. Ella, la doctora Edith Lima Báez, es académica de tiempo completo dictaminada por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo, y docente de asignatura de la Universidad La Salle en Pachuca. Ha desarrollado actividades de docencia en educación superior, investigación y difusión de la cultura durante más de 25 años. Ha participado como conferencista y ponente en diversos congresos educativos y sociales a nivel nacional e internacional. También desarrolla actividades de investigación en el ámbito de la diversidad cultural, particularmente con las temáticas de género, diversidad sexual y educación. Ha publicado artículos en revistas educativas y de disidencia sexual, así como capítulos para libros. Fue premiada como la mejor ponencia en el 17 Congreso Internacional de Derecho Familiar en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar de Plata, en octubre del 2012. Es integrante del Cuerpo Consultivo Feminista del Protocolo para explorar el panorama de la Organización de Jóvenes Feministas en África subsahariana y en México. Es integrante de la Red Mexicana de Investigación Educativa sobre Diversidad Sexual y además también en el 2023 recibe el reconocimiento como profesora de tiempo completo con perfil deseable de el PRODEP. Pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Edith Lima Báez, que como ya se ha mencionado, pues es de casa y pues también los de casa tenemos cosas que decir y también mostrar nuestros trabajos y nuestras investigaciones. Y para ello, pues la doctora Edith Lima Báez nos va a hablar sobre afrodescendencia y diversidad sexual. Pues sin más que decir, pues le cedo el uso de la cámara y el micrófono. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor Raúl Macquill. Me siento muy contenta y también un tanto nerviosa por este espacio donde es posible mostrar lo que se ha ido construyendo. Agradezco muchísimo al Seminario Internacional de Educación Intercultural, que está pues muy bien coordinado por usted, doctor Macquill, por la doctora Dalia Peña. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto agradecerle a nuestra directora, la doctora Marisol Vite Vargas, quien siempre de manera constante apoya estos proyectos y la verdad le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta sesión. Yo espero no defraudarles, porque además de que siento un compromiso en términos de mostrar lo que me atraviesa, bien lo decía la doctora Dalia, respecto a las cuestiones de afrodescendencia y diversidad sexual, pues también he de presumir que los considero mis amigos y amigas. Entonces, pues creo que ahí hay un doble compromiso. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, justo la idea, me voy a dar a la tarea de presentar lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes y que de manera general, cuando el doctor Raúl me decía, bueno, sobre qué podemos platicar en este seminario, yo le decía, bueno, sin duda desde la afrodescendencia, pero además articulada con la idea de la diversidad sexual. Y entonces, después me arrepentí de haber dado un título tan amplio, porque justo hablar de afrodescendencia y de diversidad sexual siempre implica eh, dos categorías que en sí mismas son complejas y que es necesario como ir acotando, delimitando para entender que hablar de afrodescendencia, y me atrevería a decir afrodescendencias porque no hay una sola forma de habitar el mundo desde esta condición de racialización que más adelante comentaré con ustedes, pues no es tan fácil plantear lo que implica las afrodescendencias y la diversidad sexual. En ese sentido es que he pensado este trabajo con ustedes más en un asunto de charla,
comunicación, de pensar este espacio como un espacio de reflexión, de diálogo y aprendizaje sobre las intersecciones entre afrodescendencia y diversidad sexual. Ese es, digamos, el propósito que yo me planteo para compartir con ustedes, porque creo que es importante para dar cuenta de investigaciones de tipo, tener un marco común de referencia. Hay quienes plantean o me han planteado que tiendo mucho a la idea de las bases conceptuales. Y sí, efectivamente, para mí es muy importante que podamos identificar desde dónde hablamos o decimos lo que decimos. Y en ese sentido es que, pues bueno, voy a empezar con esta pregunta. Seguramente ustedes han escuchado en sus espacios y me disculparán las y los compañeros y les compañeros que están en otras latitudes de nuestra América Latina, de nuestra Yala, justo porque dependiendo del contexto, y en este caso son espacios en el territorio mexicano, que encontramos términos como moreno, morena, ¿no? Negro, negra, prieto, prieta, priete, afrodescendiente y afromexicano. Entonces, ¿cuáles de estos referentes han escuchado ustedes en los contextos donde habitan? ¿Cómo se refieren a las personas que han constituido su identidad y además su referencia con las demás personas a partir de este marcaje del color de la piel? ¿Cómo les llaman? Morenos, negras, prietos, prietes, afromexicanos, afrodescendientes. Absolutamente pasivo. ¿Cómo les llaman? Porque justo esta parte de poder identificar que hay distintas formas de dirigirnos o identificar la forma en cómo nos remitimos a las personas que fenotípicamente están vinculadas al cabello chino, a la piel oscura. Bueno, eso es importante reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, Guillermina plantea que se habla de marronidos, ¿no? Desde su comarca. Entonces, sí, hablar de afrodescendencia también tiene sus connotaciones de situación. No podemos generalizar, no podemos establecer como un solo marcaje u homogenizar lo que implica esto que hemos definido como afrodescendencia. En ese sentido, pues en México hemos escuchado estos términos. Es morena, moreno, es negro, es prieto, ¿no? Y últimamente hemos escuchado el término de afrodescendencia y afromexicanidad. Bueno, para entender qué pasa con este término, es importante reconocer que es de reciente referencia. Cuando hablamos de afrodescendencia es porque esta categoría se va a derivar de una conferencia mundial contra racismo, discriminación racial, xenofobia. Perdón por molestarla tantito. No sean malitos, a los que están en la sala, serían tan amables de apagar su micrófono, por favor. Disculpe, doctor Edith. Adelante, por favor. No se preocupe. Justo lo que planteaba es que efectivamente este término de afrodescendencia es derivado de esta declaración reconocida o conocida como el Programa de Acción de Durban en Sudáfrica. Y es básicamente a partir del 2001 cuando se empieza a utilizar esta categoría de afrodescendencia. Antes, a quienes nos autoadscribimos y nos adscribimos a la idea de lo afro, pues nos decían prietos, morenos, negros, ¿no? Y esto es porque justamente se da cuenta o que existe una serie de prácticas de racismo en torno a aquellos
que no somos blancos. Y en ese sentido, se ¡Concha empiezan de a tu puta constituir. madre, negro gato! Que me hace perder tiempo. Por favor, no sea Lucio. malito, Gerardo. Yo, claro, no ¿Puedes? serví para nada. Ay, Gerardo. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Adelante, doctora. ¿Puedes cerrar tu micrófono? no sé, yo, por supuesto. Sí, ese Gerardo. No, anda a dormir. No, acá no. Menores no. No sea malita. Beli, ¿no se podría silenciar a Gerardo, por favor? Gracias. Ya se está silenciando, doctor, pero él vuelve a abrir el micrófono. Ah, ya. Eso tiene Esa es razón. Lo que pasa es que la raza cuestión. superior es Mire, el inglés. Blanco que escriba. estoy yo cerrándole el micrófono, Quijote de la pero lo mierda vuelve que a... se va con el Bueno, es gordo muy Sancho fácil. Panza a romper la pelota en vez de hacer algo más. Es muy Entonces, fácil otra para opción Gerardo, Otro, el ganso sacarlo. peronista que lo termina mandando a la frontera porque era un vago, que no quería laburar y bueno, que vivía de la ley de... que además no se ve blanco, justo da cuenta de estas prácticas de racialización y de una supuesta superioridad, ¿no? Blanca, cuando la verdad el compañero, pues además que se escucha de Argentina, es de los primeros que joden, ¿no? Porque no permite la construcción de espacios de vinculación con los demás. Entonces, bueno, este es un ejemplo justo de lo que implican las prácticas xenófobas, raciales, ¿no? E intolerantes, efectivamente. Hay que retirarlo sin duda, ¿no? Puede ser un boicot, porque también ha habido conferencias en donde entran personas a boicotear, entonces sugiero que sí se dé de baja si no se resuelve el asunto. Ya no está en la sala. No, ya lo retiré de la sala y cuidaré no darle acceso. Gracias. Gracias. Bueno, pues. Ahí está otra vez. Gracias. Sí es boicot, es boicot. La golpea porque la quiere. La golpea porque la ama. Interesante, ¿no? Me parece que es súper interesante esto que está pasando porque justo permite dar cuenta de estas prácticas de discriminación racial, pero que además esto que bien dice la doctora Dalia de boicot, en realidad estos planteamientos de superioridad pues de lo que muestran justo es esta necesidad de autoafirmarse o reafirmarse, ¿no? Es una muestra justo de que estas superioridades desde la blanquitud, ¿no? Aun cuando no parezcan arios o que no parezcan europeos, ¿no? Se sienten europeos y generan estas dinámicas. Entonces, como en un espacio que sabemos es académico, se convierte en justo dar cuenta de, pues sí, de lo que la gente de color, afrodescendientes, afromexicanas, vivimos, ¿no? Pero si además esto lo vinculamos con cuestiones de diversidad sexual, bueno, es una bomba. Y es una bomba justo porque somos personas incómodas, somos, ¿cómo decirlo? Como personas que justo dislocan las seguridades que creen tener otros. Y bueno, en ese sentido, vamos a continuar. Me da mucho gusto que esto pase, justo para poder dar cuenta de la necesidad de tocar estos temas, ¿no? Y necesidad de tocar estos temas no solamente como visibilización, porque así como te pueden decir negra, ¿no? Que algunos piensan que es un insulto y sin embargo se ha resignificado como cuando te gritan en la calle marica o cuando te gritan en la calle tortillera, ¿no? Entonces, esas cosas justo dan cuenta de la necesidad de seguirnos formando. Y bueno, pues vamos a darle continuidad. Pará, vieja, pará, boludo, que está acá adentro, este es el poronga. Este payaso es el poronga. Este payaso es el poronga. Ok, vamos a retomar la idea de la afrodescendencia.
¿A quienes se les llama o a quienes se les da esta connotación de afrodescendiente? Justo son todas aquellas personas que reconocen un origen africano y que viven en distintos lugares del mundo como parte de la diáspora africana. ¿A qué nos referimos con diáspora africana? Bueno, justo con todo el abordaje y el abarcaje que se hace de personas que salieron del continente africano para habitar distintos lugares del mundo, no solamente lo que es América Latina, sino también lugares como Asia, la India, y que muchas de estas personas generalmente salieron por una cuestión de esclavitud. Una esclavitud que es muy marcada en el siglo XVI y también del siglo XVI al siglo XIX, y que esto da cuenta de esa diáspora africana. Es decir, las personas afrodescendientes salen de su lugar de origen, particularmente del continente africano, de lugares de países como Guinea, como Angola, como Guinea Ecuatorial, etcétera, que efectivamente salen por una cuestión de esclavitud. Y en esa lógica de esclavitud es que se da esta diáspora. Sin embargo, es importante reconocer que en este momento estamos viviendo una diáspora de carácter contemporáneo, justo por las cuestiones de migración, ¿no? Una migración que va permitiendo también identificar que comunidades afrodescendientes, ya no solamente del continente africano, sino de lugares que por estas cuestiones de colonización han tenido que salir. Y nosotros ahora aquí, por ejemplo, donde vivimos en el estado de Hidalgo, en Pachuca, hemos identificado que hay una presencia interesante, importante, de personas que vienen de Haití, que vienen incluso de República Dominicana, ¿no? Entonces también hay una presencia de africanidad en estos espacios que habitamos. En el caso de México, las personas afrodescendientes, si bien están presentes a partir del siglo XVI, es importante reconocer que sus aportes a las culturas o a esto que llamamos territorio mexicano, pues da cuenta efectivamente de una participación en la vida económica, cultural y social de México. Y en ese sentido es importante reconocer que las personas afrodescendientes en México se ha constituido como la tercera vía de constitución de la mexicanidad. ¿En qué sentido? Generalmente se habla de mestizaje en términos de lo europeo, lo indígena, pero también está presente lo afro. En el caso de nuestro país podemos encontrar esta forma de enunciar a las personas que nos autoadscribimos como afrodescendientes. En el caso de México, pues es un localismo, la idea de la afromexicanidad o las personas afromexicanas. Si nosotros nos vamos a Perú, si nos vamos, conoceremos que son afroperuanos, pero si nos vamos a a las Antillas, pues afroantillanos, etcétera. Entonces, el término afro viene de reconocer el origen africano, pero ahora en la Constitución de los Estados-Nación, pues se le agrega esta idea vinculada al país o a la nación. Entonces, lo afromexicano implica reconocer a las personas de origen africano que nacieron en territorio o son de nacionalidad mexicana. También encontramos el término de población negra, y esta es una acepción que justo con las investigaciones que se han desarrollado implica una forma identitaria y de autoadscripción, particularmente en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. En el caso de la República Mexicana, estos estados junto con Veracruz tienen presencia importante de población negra, y ellos han asumido esa forma de ser nombrados, por eso es que se considera la acepción popular con la que se identifican.
pero también encontramos el término prieto, prieta, priete, y le pongo con X justo también para dislocar, para quienes de repente son puristas del lenguaje, pues la X representa a lo que no ha sido representado y que tiene que ver justo con elementos de diversidad sexual. Entonces, cuando hablamos de las personas prietas, pues nosotros identificamos que son aquellas personas, como lo dice el Colegio de México, y retomo una definición que hace esta institución de educación superior, que son aquellas personas de color muy oscuro o negro, que tienen la piel morena, como la mayoría de los mexicanos. Y justo es un elemento importante, porque ser prieto en este país es ser parte de la mayoría vinculada al fenotipo y a la cuestión física de la piel. Pero también encontramos ser moreno, las personas morenas que tienen un tono de piel más oscuro que el promedio, que tienen el cabello oscuro, los ojos oscuros. Esto lo define la RAE, por ejemplo. Y lo pongo a colación justo porque a veces tememos llamarle a las personas por la cuestión racial, ¿no? Entonces, ya veremos más adelante que en lugar de decirle es de piel morena o decirnos soy de piel morena, somos morenitas o somos morenitos, ¿no? Hay una ternurización de la racialización. Y bueno, también encontramos la parte de esta otra forma de nombrar a las personas de piel oscura como personas de color. En el caso de la RAE nos dice, bueno, son aquellas personas que no pertenecen a la raza blanca, literal. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres chicanas, las personas de color es la identificación política para distinguirnos de la cultura dominante. Ahí no sé qué pasó. Justo la cultura dominante pensando como aquella vinculada a lo occidental y particularmente al fenotipo blanco. Sherry Moraga y Ana Castillo, en un libro que se denomina Esta puente en mi espalda, dan cuenta del trabajo que mujeres denominadas como mujeres de color dan cuenta, ¿no? Y que son no solamente afrodescendientes, sino también latinas, pero también asiáticas, justo aquellas que no están vinculadas a la cuestión de la blanquitud. En el caso de México es importante reconocer que, bueno, justo es hasta 2020, fíjense cuánto tiempo pasó del 2001 cuando se empieza a utilizar el término afrodescendencia, pasan casi 20 años para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que es la institución que se dedica a censar a la población, a identificar a qué nos dedicamos, justo a hacer las estadísticas que dan cuenta de lo que se hace en este territorio, es hasta el 2020 cuando por primera vez en un censo se da cuenta de la afrodescendencia como una categoría importante de recuperar, de reconocer. Si bien ya tenían un previo en el 2015, es en el 2020 cuando a las personas se les pregunta, ¿te consideras afromexicana o afrodescendiente? Y el dato es interesante, como por ejemplo, en el 2020, 2.576.000 personas aproximadamente se reconocían como afromexicanas. Y esto es un dato importante porque esta tercera raíz, como se le denomina en México, pues tiene una presencia interesante del 2% de la población. Habría que preguntarse sin duda si aún cuando esta pregunta es muy directa, las personas se animan a autoadscribirse o por las prácticas de racismo, raciclasismo, como vamos a ver más adelante, se autoadscriben. Porque entonces es mejor ocultar que, por ejemplo, mi madre es negra o que tengo un hermano o un tío que es negro y que le dicen azul, pero que pasa por estas sensaciones de vergüenza y entonces no me autoadscribo. En ese sentido,
es interesante pensar si este 2% de la población total es representativo o también oculta las dificultades de autoadscribirse a la afrodescendencia. Esto es en términos de las cuestiones relacionadas con la afrodescendencia, ¿no? Entonces es un término que tiene 20 años para hablar de manera políticamente correcta cuando la negritud, cuando lo moreno, lo negro, lo prieto, pues ha coexistido en este país, en este continente desde hace siglos. Y bueno, otra de las categorías que me parece importante establecer, y espero no aparezca alguien en Meet o en Facebook que ahora me diga tortillera, lencha, porque además habría que decir que esos insultos se han resignificado y en la resignificación pues no hacen el daño que ellos creen que hacen. En este sentido, cuando hablamos de diversidad sexual, quisiera establecer 3 ideas que derivan de Guillermo Núñez Noriega, que es un teórico mexicano que se ha dedicado al estudio de la diversidad sexual, pero que también da cuenta de cómo ha sido el proceso y evolución de esta categoría, diversidad sexual. Entonces, y la recupero porque me parece bien interesante, tanto que va a romper esta idea que tal vez tenemos de diversidad sexual. Cuando hablamos de diversidad sexual, dice Núñez Noriega, es probable que estemos hablando desde un eufemismo, es decir, como una forma de referirnos a una serie de grupos estigmatizados que son identificados, nombrados, señalados con palabras que se consideran vulgares. Por ejemplo, jota, maricón, marica, lencha, tortillera, machorra, y que entonces para ciertos sectores con una moral de espanto, pues no hay que llamarles así. ¿Para qué le dices a esta tortillera, y disculpen, lo pongo entre comillas, si no entiendo qué es? Entonces, mejor pongámoslo dentro de esta idea de la diversidad sexual. Es decir, este eufemismo nos lleva a pensar que cuando se habla de diversidad sexual es para referirse al otro con una sexualidad disidente, no heterosexual, no normativa, para que no se les haga sentir mal, entonces los metemos a la idea de la diversidad sexual. Pero esto además se vincula con el otro elemento, que es utilizar la diversidad sexual como una sombrilla, es decir, como un gran espacio donde cabe todo, y vamos a agrupar a esas personas, a esos grupos que sí han sido estigmatizados por sus prácticas sexogenéricas, por sus prácticas sexuales, y entonces todo lo que no sea heterosexual va a caber en la idea de la diversidad sexual. Y esto es la idea de la sombrilla. Vamos a cubrir y decir diversidad sexual, bueno, son los gays, las lesbianas, ¿no? Los bisexuales, las personas trans, los intersexuales, y que en ese sentido pareciera que esta sombrilla lo que hace a su vez es invisibilizar la diversidad de experiencias, de prácticas en torno a lo sexo genérico. Y esta sombrilla justo impide ver, por ejemplo, cómo se constituye un género desde la idea de lo binario, solamente hombre, mujer, solamente heterosexual como posibilidad, el sexo articulado únicamente a lo biológico. Entonces, cuando se ha escuchado hablar de diversidad sexual, pues se ha utilizado también como una sombrilla para agrupar a estos sectores estigmatizados por sus prácticas sexuales. El otro asunto que también se ha trabajado desde la diversidad sexual es la idea de la otredad. Es decir, para referirnos, y si se dan cuenta, estos 3 formas de referirse a elementos de la diversidad sexual están articulados. Porque entonces, cuando estamos en el punto 3, que la diversidad sexual tiene que ver con la otredad entendida
como todo aquello que no es heterosexual, ¿no? Y entonces, que es diferente además a esta heterosexualidad de el hombre macho, masculino, heterosexual, y si es blanco es mucho mejor, pues entonces esta forma de reconocer la diversidad sexual a lo que lleva es a poner en el centro a la heterosexualidad como si fuera lo importante, mientras que todo lo que no es heterosexual, pues es lo otro, y en ese sentido sigue siendo periférico. Entonces, cuando Guillermo Núñez Noriega plantea la idea de la diversidad sexual, también está proponiendo que hagamos un análisis más profundo y tengamos cuidado con la forma en que utilizamos estas categorías. Y entonces él utiliza, digamos, la analogía con las canicas. Dice, cuando nosotros hablamos de diversidad de canicas, pues estamos hablando primero de que todas son canicas y que en ese sentido, pues son diversas porque a lo mejor unas son grandes, otras chicas, unas son rojas, unas son agüitas, unas son bombochas, sin embargo siguen siendo canicas. Y cuando esta analogía la traslada a la idea de la diversidad y particularmente a la diversidad sexual, va a decir es que no existen grupos de la diversidad, lo que existen son personas, son miembros de una totalidad y eso es importantísimo, una totalidad que es diversa. Y en ese sentido, al reconocernos como parte de una totalidad, pero que al interior de esa totalidad hay diversidad, entonces estamos reconociendo que independientemente de tu práctica sexual, de tu orientación sexual, eres persona. Y eso me parece fundamental. En ese sentido, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de un concepto político que sí, va a cuestionar el orden sexual establecido y va a cuestionar la heterosexualidad obligatoria, pero no la va a desconocer, ¿no? Y no es que tengamos que poner en estas siglas, que son siglas de posicionamiento identitario político LGBTI más, tengamos que poner una H. No, en realidad lo que está planteando es justo, existe ese orden sexual que es heteronormado en tanto como un sistema que dice que la heterosexualidad, es decir, que a un hombre le gusta una mujer y a una mujer un hombre, ¿no? Y que además sea un asunto binario y que además hay que unirnos para procrear, pero que además conjugan una serie de instituciones que justo lo que hacen es reafirmar esa heteronormatividad donde las sexualidades se jerarquizan, ¿no? Y entonces, claro, la heterosexualidad está por encima de quien se asume como un disidente sexual, por ejemplo, quien se autoadscribe y además se asume como persona lesbiana o bisexual. Y en ese sentido, pues justo cuando hablamos de diversidad sexual, es importantísimo reconocer que no es que tenga o agrupe a las personas que rompen la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria, sino más bien que va a cuestionar, es un concepto que cuestiona el orden sexual, este sistema sexo-género dominante, es decir, heterosexual, heteronormativo, pero que va a reconocerle, ¿sí? Pero que además va a decir, existe una riqueza en cuestiones sexuales, de género, eróticos, entre las personas y que hay una multiplicidad de posibilidades para vincularnos con las personas. Y es importante también reconocer que no es solamente diversidad sexual, sino también diversidad sexual y amorosa, porque cuando hablamos de amor no estamos hablando de este amor romántico, sino de un amor que posibilita justo la capacidad de vincularse con el otro desde los afectos, pero sin tener que romper con su individualidad y que el amor va más allá de estas cuestiones románticas. Cuando hablamos de diversidad sexual, también implica que una sociedad no discrimine y que garantice el reconocimiento y la equidad de diferentes presencias de existencia sexual, de género y eróticas. Pienso, por ejemplo, en las personas que se vinculan amorosamente a partir de esto que se llama poliamor, ¿no? Es decir, que en un acuerdo
puedo, rompo con la monogamia, ¿cierto? Pero hay un acuerdo y hay un ejercicio de agencia y de reconocer que amo a una persona como puedo amar a otra y que incluso podemos vivir juntas. La diversidad sexual sí implica orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y prácticas sexuales sí disidentes, y que ahí también hay un debate, y sí la heterosexual, pero no va a darle la idea de centralidad a la heterosexualidad. No sé si hasta aquí quieran comentar algo antes de pasar al otro punto, y si no, pues nos vamos de corrido. Justo, ¿cómo le hacemos cuando dos elementos tan importantes como la afrodescendencia y la diversidad sexual se tocan, se rozan, se imbrican? Entonces, para esto creo que es importante utilizar una categoría que surge de los feminismos negros, y eso es importantísimo decirlo, una categoría que va a ser utilizada en contextos de afrodescendencia americana, pensando en Estados Unidos, y también que va a ser recuperado por mujeres latinoamericanas como María Viveros Vigoya, como la propia Yuderquis Espinosa y otras feministas afro, negras, en el caso de Yuderquis, que se reconoce como una feminista cimarrona, en tanto que hay que dar cuenta de que ser negro cimarrón también es una posición política, histórica de agencia. Pero bueno, retomo la idea de interseccionalidad porque justo lo que nos permite es reconocer que las sujetos, las personas, estamos atravesadas no solo por digamos, un marcaje. O sea, yo no solo soy mujer, sino también soy una mujer negra, pero también soy una mujer que viene de un barrio popular, pero que tuvo acceso a la universidad y a desarrollarme en un espacio universitario. Es decir, todos esos elementos, esos marcajes, ¿no?, van a constituir lo que soy, quién soy y cómo me sitúo en el mundo social, cultural y relacional. En ese sentido, la interseccionalidad sí permite reconocer que estamos atravesados por distintos polos de identidad, pero que esos polos de identidad muchas veces se convierten en marcajes de opresión, que nos permiten reconocer quiénes tienen privilegios y quienes no. No es lo mismo ser un varón, ¿no?, afro, mexicano, que es analfabeta, que ser una mujer afrodescendiente universitaria. Entonces, ahí hay distintos niveles de opresión y no es que compartan solamente el elemento afrodescendiente, sino que están articulados, viviendo relaciones de poder que dan cuenta de estas opresiones o estos privilegios que operan de manera dialéctica, de manera múltiple, que coexisten y constituyen a las personas. Porque entonces la idea de la interseccionalidad, justo ya recuperando el círculo de Patricia Hill Collins, que es además otra feminista negra, pues esta interseccionalidad va a permitir reconocer privilegios, pero también opresiones y resistencias. No es lo mismo ser una mujer blanca de clase media y joven que ser una mujer de clase media, blanca y vieja. Es decir, hay esos marcajes que nos van a colocar en el espacio social de muchas y múltiples formas. Entonces, para dar cuenta de la diversidad sexual y la afrodescendencia, consideré que era importantísimo reconocer que no es que solo para términos didácticos, pues sí, hablo de la afrodescendencia por un lado y de la diversidad sexual por otra, pero que en las cuerpas, en los cuerpos, en la corporalidad de las personas operan de manera coexistente. Y en ese sentido es que me pregunto por los cuerpos afros, las cuerpas afro y su intersección con la diversidad sexual. Y entonces lo que he ido identificando
es que la afrodescendencia sí está presente en el cuerpo, está también presente en los objetos, en la materialidad, pero que en el cuerpo tiene una presencia interesante. En las cuerpas tiene una constitución bien importante, porque, y voy a retomar lo que pasó hace rato, si estas personas con todo el odio que cargan en su corazón no hubieran generado esto, bueno, quiero decirles que yo me enojé, pero recordé que estoy en un espacio académico y sin embargo el enojo y la impotencia se presentó en el cuerpo, ¿no? O sea, fíjense cómo en este momento se sigue presentando. Y entonces, de eso voy a hablar. De eso voy a hablar porque justo es en los cuerpos donde vivimos no solamente las discriminaciones, sino, ¿cómo decirles? El paso cruzado de la historicidad profunda, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso, pero justo quiero empezar diciendo cómo desde las políticas estatales, desde las políticas, sí, gubernamentales, vamos a encontrar que sí hay estas implicaciones que justo dan cuenta que sí, hay un reconocimiento de lo afrodescendiente, pero también de la diversidad sexual. Y aquí sí quisiera yo enfatizar que la diversidad sexual, en términos de las políticas públicas, al menos en nuestro país, sí están muy vinculadas a esta idea que Núñez Noriega establece como estos grupos estigmatizados que no son heterosexuales, ¿no? Y entonces creo que es importante empezar pues a cuestionar completamente también la forma en cómo las políticas públicas y las políticas gubernamentales y sí, las cuestiones institucionales pues definen la articulación, la interseccionalidad entre lo afrodescendiente y la diversidad sexual. Entonces, por eso lo que hago es presentarles primero esta idea de cómo desde la oficialidad, desde la institucionalidad, hay justo estos intentos de imbricación, de interseccionalidad, para reconocer, por ejemplo, que si un hombre que se autoescribe como afrodescendiente, pues ha vivido discriminación, por ejemplo, por su tono de piel, y que casualmente en esta estadística que presento en esta gráfica, los hombres afrodescendientes se han sentido discriminados por su tono de piel. Pero en términos de orientación sexual hay un número importante que es la orientación sexual, pero es menor, por ejemplo, a la forma de vestir o al arreglo personal. Aquí el análisis que yo hago es que si ya estás viviendo una práctica de discriminación y de categorización por tu fenotipo y por tus prácticas culturales, porque la afrodescendencia también implica las prácticas culturales, pues no voy a decir que además soy una persona que siente atracción erótico-afectiva por otros hombres. Y entonces, este dato del 4.8% a mí me da la posibilidad de reconocer cómo estamos, sí, presenciando discriminaciones, pero es más fácil decir que me discriminan por mi opinión política o por mi edad que decir que soy discriminado, además de ser afro, por mi orientación sexual. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a identificar estos elementos de cruce de lo afro con la diversidad sexual. En el caso de las mujeres, lo mismo, ¿no? Fíjense cómo, perdón, en el caso de las mujeres afrodescendientes nos hemos sentido discriminadas particularmente por nuestro peso o estatura. Y entonces, fíjense cómo también aparece la idea de la corporalidad como un elemento de discriminación. Mujeres afro que también son gordas, pero que también
son lesbianas o son bisexuales, bueno, ahí hay una articulación de distintas opresiones. Y es importante empezar a reconocer esto en el plano de la institucionalidad. Sin embargo, yo quisiera justo dar cuenta de cómo se articulan o se viven de manera interseccional la diversidad sexual con las cuestiones de afrodescendencia. Y esto se hace a través de los cuerpos, de las cuerpas, de la corporalidad necesariamente. Yo quisiera preguntarles si conocen esta pintura que se llama Anegra de Tarsila Yumaral, que la hace en 1923, pero que ya da cuenta de esta interseccionalidad. Es una pintura muy importante para la cultura brasileña, particularmente afrobrasileña, ¿no? Donde lo que podemos ver es una mujer atrofiada con labios grandes, gruesos, los senos caídos, un oculto, ¿no? Se nota cansada. Pues sí, justo es lo que da cuenta la interseccionalidad, que no basta el marcaje racial, sino que hay además elementos, marcajes de género, ser mujer, o hay marcajes de orientación sexual, lesbiana, y que entonces esto me lleva a pensar que tenemos que empezar a cuestionar cómo es que se han usado, y eso es un término muy fuerte, el uso que se les ha dado a las corporalidades racializadas. Y si ustedes identifican en estas imágenes que les presento. Perdón, doctora, ¿podría mostrar las imágenes porque no se están ¿No se están viendo? A ver, creo que dejo de compartir otra vez y lo presento, ¿vale? Sí. Usted me dice si se ven ya. Creo que ya. Ya. Ok, Gracias. vale, gracias. Encontramos, por ejemplo, que el uso que se le da a las corporalidades racializadas, pues tiene que ver con ejemplos como el que ustedes están viendo en pantalla. Lo que en Brasil se les llama amas de leche, que acá en México podemos conocer como nodrizas, como nanas, ¿no? Mujeres racializadas que se dedican al cuidado y amamantamiento, además de niñas y niños blancos, ¿no? Esto en México, por ejemplo, no solamente la hacen las mujeres afrodescendientes, sino también lo hacen las mujeres indígenas. En ese sentido, pues sí, los cuerpos racializados, porque también ser indígena es estar con el marcaje racial, encontramos justo que son usados para sostener la vida, pero también para ser desechados, ¿no? Y en ese sentido, voy a dar cuenta también de otras imágenes como la que están viendo ustedes. En el caso de los varones, pues el uso de las corporalidades masculinas tiene que ver con el trabajo rudo, el trabajo corporal, el trabajo en minas, en la pesca, en el corte de la caña, en la construcción, pero también cómo se empieza a resignificar el uso de la corporalidad racializada para mostrarse, para incluso ser irreverente, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de Javier Cardona en 1996 con un performance para mostrar la idea de no soy lo que parezco, ¿no? No es lo que parece un cuerpo que parece masculino, pero además performado en una santera, pues da cuenta también cómo se puede utilizar el cuerpo para como un referente político de cuestionamiento al uso que se le ha dado a la corporalidad racializada, particularmente afro. Tenemos que reconocer que las corporalidades racializadas, entendida la racialización como esa categorización que se da y que se produce por la diferencia del otro, en este caso de otro grupo racial pensado en lo blanco, que además hay que decirlo y reafirmarlo y confirmarlo, que las razas no existen, la teoría racial, pues es esta necesidad
de constituirse diferente y superior a un otro que no se parece a mí, pero que ha utilizado esta teoría que ya ha sido desechada como una forma de seguir manteniendo estas posibles superioridades raciales, ¿no? Estas categorizaciones raciales. Es a quien se cree superior, sino que además ese superior, entre comillas, pues solo tiene sentido y se constituye por eso que dice que no es, ¿no? El blanco, esta heterosexualidad obligatoria, pues no tiene sentido porque solo se constituye a partir de la otredad. Y el uso de los cuerpos racializados, pues ha mostrado la incapacidad de aquellos que se dicen superiores para mostrar que no pueden trabajar en lo que los cuerpos racializados sí hacen, ¿no? En las minas, en la pesca, en el corte de caña, en la construcción, en esos trabajos rudos. Y en el caso de las mujeres, pues en sostener la vida de aquellas niñas y aquellos niños que por distintas situaciones sus madres pues no pueden o no quieren amamantar, ¿no? No vaya a ser que el cuerpo se les deforme. Entonces, para eso están las otras racializadas, para que lo hagan. Hasta aquí, bueno, esta es como una primera categoría respecto al uso de los cuerpos afros, pero que además están vinculados con esto otro que creo que es importante, la racialización de la sexualidad. Y cuando yo me pongo a pensar en esta categoría, que quiero decirles que es un proceso de construcción que he elaborado a lo largo de los años para decir que también hay una racialización de la sexualidad. Y cuando esta sexualidad está atravesada por la disidencia sexual, pues mucho más. Sin embargo, cuando hablamos de racialización de la sexualidad, que es una categoría que he ido elaborando, pues es reconocer cómo se imbrica la condición racial con la sexualidad y que esta imbricación, esta interseccionalidad va a adoptar de significaciones y categorías fijas a las corporalidades, a las identidades y a los grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Voy a decirlo ahora mismo. Justo pongo en la imagen que ustedes ahora ven cómo los cuerpos, las corporalidades racializadas viven la sexualidad también de una forma que no siempre se presenta o que si se presenta se oculta para las corporalidades blancas. Por ejemplo, esta idea de la hipersexualización, ¿no? Pareciera entonces que la corporalidad afro, negra, morena, prieta, pues entonces está hipersexualizada, es decir, pareciera que en la categorización fija que se le dota a la sexualidad afro es que todo el tiempo está pasando una violencia. Todo el tiempo están pensando en sexo, ¿no? Todo el tiempo están mostrando sus ganas, todo el tiempo están mostrando que están dispuestos, estas corporalidades dispuestas. Y eso es una connotación de la racialización de la sexualidad, la hipersexualización. Otro elemento que está presente es la erotización de las corporalidades afro, ¿no? Grandes caderas, y ojo, no todas tenemos grandes caderas, no todas tenemos grandes senos, y sin embargo hay una erotización de los cuerpos. O en el caso de lo masculino, pues grandes penes, ¿no? Que entonces son como una serie de estereotipos que se van constituyendo y van permeando la forma en cómo se miran las corporalidades afro. Pero si a esto además le agregamos la idea de la disidencia sexual, entonces encontramos, por ejemplo, que en esta racialización de la sexualidad vamos a encontrar corporalidades que no son dignas de la formalidad en las relaciones amorosas, ¿no? Bueno, sí, eres negro, negra, pero pues es para un rato, nada serio. ¿Sí me explico? Hay una racialización de la sexualidad que se vive. ¿Y cómo es que se vive? Se vive a través
de la corporalidad, de las cuerpas, de los cuerpos, y que en ese sentido van a dar evidencia de la otra categoría que yo construyo y que tiene que ver con esta experiencia sensorial afectiva. Esta experiencia sensorial afectiva justo tiene que ver con estas vivencias que se tienen respecto a la sexualidad y a su articulación, a su interseccionalidad con el género, con la sexualidad, con la orientación, con la expresión de género, con las prácticas sexuales inclusive. Y entonces esos elementos de corporalidad que vivimos van a constituir esta idea de la experiencia sensorial afectiva. Es decir, toda ese racismo, estas cuestiones de racialización, las vivimos, las percibimos, las sentimos en la cuerpa, en el cuerpo, en los cuerpos, y cómo se van a producir a través de marcos de interpretación que tienen otros respecto a los cuerpos racializados y discriminados, y que van a configurar estos estereotipos y con ello generar experiencias en las personas afrodescendientes, disidentes sexuales, que producen emociones y modos particulares de sentir. Esta constitución de la categoría de experiencia sensorial afectiva, pues la voy configurando a partir de planteamientos que hacen autores como Vanini, González, Sekimoto y Brown, que dice, bueno, las sensaciones se experimentan a nivel somático y podemos configurar comunidades sensoriales. Yo estoy segura que si en el público que ahora nos acompaña hay una persona que se autoadscriba como negra, afrodescendiente, sabrá que podemos compartir una serie de sensaciones que se van a presentar en el cuerpo y en la reacción del cuerpo derivadas justo de estas prácticas de racismo y de discriminación, y que seguramente también comparten aquellas personas que se asumen y que viven, por ejemplo, su lesbiandad, su homosexualidad, su bisexualidad, ¿no? Porque esos elementos de heterosexismo que nos atacan, que nos discriminan, justo se viven también en la corporalidad. En ese sentido, he armado este cuadro analítico para explicar la idea de esta experiencia sensorial afectiva. Justo entre las miradas cotidianas de racialización y heterosexismo, vamos a encontrar cómo miran a lo afrodescendiente y a las disidencias sexuales y a la diversidad sexual en sí, a partir como de distintas maneras. Por ejemplo, una de ellas a partir de la ternurización de la negritud. ¿Qué quiere decir eso? La negritud, y esto pues a mí me ha pasado muchas veces cuando dicen, bueno, es negrita, y entonces incluso les cuesta trabajo decirte, oye, negra, oye, afrodescendiente, obviamente así no te dicen, oye, prieta, ¿no? Sino que lo van a endulzar, y a eso es lo que yo llamo ternurización de la negritud, cuando te hablan en diminutivo como una forma de no ofender al otro, pero de reconocerle, ¿no? Lo mismo sucede cuando hablamos, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, pues a ella nos referimos como la morenita del Tepeyac, ¿no? Porque no le vamos a decir la prieta del Tepeyac, no le vamos a decir la negra del Tepeyac, la afrodescendiente del Tepeyac. Entonces, ante la mirada de racialización cotidiana y heterosexista, pues para nombrar lo que incomoda, se ternuriza, ¿no? La negrita, la prietita, el prietito. Pero también está, por ejemplo, compartido con las sexualidades no heteronormadas, donde se presenta la conmiseración de la disidencia sexual, ¿no? Pobrecito, así nació, ¿no? O esto que hemos escuchado últimamente y que hemos cuestionado de gays, no tengo amigas lesbianas, lo que yo tengo son amigos. En realidad lo que hay detrás ahí, lo hemos platicado mucho, es esta idea de la invisibilización, porque también incomoda. Entonces prefiero decir que tengo amigos gays, que tengo amigas lesbianas,
no quiero decirlo que tengo amigos gays, lesbianas, solamente digo que tengo amigos como una forma de invisibilización, si quieren inconsciente, de no darme cuenta, pero es una forma de cómo las miradas hacia lo que se considera no heteronormativo. Por supuesto que vamos a encontrar prácticas sumamente directas como el racismo como justo esto que ya les decía, esta asociación asociar a determinadas conductas, inteligencias, a la idea del fenotipo, ¿no? Un particular fenotipo establece una jerarquización, es decir, definir lo que es una vida que importa frente a una que no, o como lo dice Judith Butler, es reconocer que una vida sí es digna de ser llorada frente a otra que no lo es por su fenotipo. Y entonces el racismo es eso, es la más o menos por su color de piel, por sus prácticas culturales, por su fenotipo, por lo que come, por cómo viste, por lo que habla, etc. Y esto además articulado para seguir mostrando lo que Gómez establece como el raciclasismo. Claro, el racismo también está atravesado por clasismo, porque racializada es la gente que de origen social pues no pertenece o no es este aspiracionismo de las clases bien acomodadas, altas, etcétera, ¿no? También es importante decir que el racismo o los racismos, en el caso de México y América Latina, y aquí retomo lo que dice Rita Segato, pues se viven de manera interpersonal, es decir, vivimos un racismo interpersonal de vis a vis. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como es en el caso de mi familia, yo puedo tener una hermana blanca, otra denominada posiblemente trigueña, y ahorita explico esa parte, frente a mí, que soy y me asumo afrodescendiente, pues entonces la forma de racismo es completamente distinta, o las vivencias que ellas tienen son distintas a las que yo vivo, que si además estoy en una población donde no hay comunidades negras, pues entonces el racismo que yo vivo cotidianamente es interpersonal, ¿no? Pero no directo, a lo mejor de vis a vis, pero sí un racismo institucional, pero sí es un racismo interpersonal. Y quiero comentar, por ejemplo, ya ustedes escucharon que yo soy doctora en pedagogía, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional y sin embargo, adentro de esta institución de educación superior, yo he vivido racismo interpersonal. ¿En qué sentido? Les voy a contar una anécdota muy rápida. Tenemos una cafetería que hace algunos años era atendida por una familia, ¿no? Por doña Alicia, daba de comer, y una mañana, muy tempranito, yo llego, me ve una persona que venía de fuera de la universidad y me dice, ¿a qué hora abres? ¿No? Dando por hecho que yo era la trabajadora de la cafetería. Justo, ¿por qué? Porque hay un marcaje de racialización que establece que quienes tenemos un color oscuro, que nos autoescribimos a la negritud, pues entonces hacemos cosas con las manos, hacemos cosas como darle de comer al otro, hacer tortillas. Entonces, ese es un ejemplo de racismo interpersonal, ¿no? De marcaje, por supuesto. Pero que es distinto al racismo por descendencia o grupo familiar que se vive en Estados Unidos. En América Latina, bien lo dice Rita Segato, el racismo es interpersonal, porque no configuramos comunidades raciales en estados donde no hay presencia fuerte de la negritud, como Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Zacatecas, ¿no? En estados del centro, pues aunque habemos personas de color serio, diría mi tío, pues el racismo lo vivimos de manera interpersonal y eso, por supuesto, genera discriminaciones variopintas. Pero además, estas miradas nos llevan también a reconocer que cuando articulamos la cuestión racial
con estas disidencias sexuales, pues vamos a encontrar también que hay fobias y odios a lo que muchas veces desconocemos, ¿no? A lo lésbico, a lo gay, a lo bisexual, a lo transexual, a lo transgénero, a lo intersexual, a lo transvesti, etcétera. Estas situaciones de las miradas externas hacia las cuestiones de racialización y generadas por el heterosexismo, pues van a generar reacciones a nuestras corporalidades. Y entonces por eso es que constituimos comunidades sensoriales. Va a generar miedo, vergüenza, asco, sufrimiento, rabia, actitud defensiva, tristeza, ansiedad, sarcasmo. Es decir, estas reacciones que se presentan en las corporalidades están dadas por estas prácticas de racialización y heterosexismo que niegan otras formas de cohabitar el mundo. Esto es a lo que yo llamo experiencia sensorial afectiva y que además es circular, que además, aunque yo me quiera mirar como que no pasa nada, el cuerpo, la cuerpa siempre va a estar mostrando que hay una incomodidad y que se vive las prácticas de racismo y de discriminación por cuestiones sexuales y de género en la corporalidad, ¿no? Pero también generamos reacciones hacia esos otros que nos miran menos. Entonces, hay justo que las cuestiones de afrodescendencia y diversidad se viven en la corporalidad. A manera de cierre, quisiera yo decir que en las investigaciones que se han producido que intersectan la diversidad sexual con la afrodescendencia, pues todavía hay mucho que hacer. Hay una ausencia de investigaciones en nuestro país, particularmente en México, sobre estas interseccionalidades. Hemos encontrado que los países que más han desarrollado investigaciones respecto a la afrodescendencia y a la diversidad sexual, pues es Colombia, es Brasil, por supuesto, ¿no? Países como Estados Unidos, pero que en México todavía hay mucho que hacer con estas dos categorías que interseccionan en los cuerpos, en las cuerpas de las personas. Otro elemento que es fundamental es recuperar la agencia, es decir, esta capacidad de análisis, de reconocimiento, de la capacidad de decidir y actuar en consecuencia como una posibilidad ética política para visibilizar cómo es que vivimos esos racismos, esas fobias por cuestiones de disidencia sexual y tenemos que trabajar en ello. Porque si yo me quedo solamente en el reconocimiento de las sensaciones y las emociones que me produce, pareciera entonces que me quedo enrabiada y que me quedo en eso que siento en el cuerpo no trasciende y en ese sentido puedo ejercer prácticas de victimización y revictimización. Lo que se está proponiendo en esta charla es buscar la agencia, es decir, la posibilidad de tomar decisiones, hacerse cargo y actuar en consecuencia. Es necesario empezar a construir investigaciones que trabajen desde epistemologías feministas, epistemologías de los afectos, de las emociones, para dar cuenta de estas vivencias sexuales imbricadas con identidades afrodescendientes, que lo que se siente en el cuerpo no es solamente una sensación que ahí se queda y ya, sino que es un recurso para conocer, para construir conocimientos sobre la vida cotidiana en espacios racializados y que son diversos sexualmente. Y por supuesto es necesario generar acciones éticas y políticas y por supuesto educativas para formar en este cuestionamiento de los racismos, de los odios, de las fobias, y empezar a reconocer que hay diversas formas de vivir la sexualidad y los afectos. Y por supuesto, todo el tiempo cuestionar los prejuicios, los estereotipos y además hacerse cargo de esos errores que se van cometiendo. Y bueno, nada, pues esto sería lo que yo quería compartirles y agradecerles infinitamente al seminario permanente, a la doctora Dalia, al doctor Raúl y a quienes nos acompañan el espacio de escucha y tiempo. Muchísimas gracias, doctor Raúl.
Pues muchas gracias, doctora Edith. Pues yo tengo muchas preguntas porque es un tema que a mí me ha llamado la atención ya desde hace ratito, desde otro enfoque, desde la historia, por supuesto, pero tienes razón, hay que cuestionar, hay que siempre estar puntualizando porque eso a la larga nos puede también ayudar a nosotros. Tú como afrodescendiente, yo como miembro de un pueblo originario o indígena, estas cuestiones de racismo, clasismo, en la calle, en los ámbitos educativos, en ámbitos laborales, los vivimos siempre, y si no los manifestamos, pues se van normalizando. Y entonces es normal ya que te hablen así o que te digan así o que te señalen así. Eso hay que siempre señalarlo. Muchas gracias por esta esclarecedora plática, importante todo lo que dices y además lo que sucedió hace rato pues nos hace también nuestro cuero un poquito más grueso, que se nos vaya resbalando porque gana mejor la reflexión, el análisis que estas cuestiones que sucedieron. También agradecemos al público que nos hace favor de ver y seguir a través de la transmisión del Facebook. Tenemos saludos desde Guanajuato a Ariadne Alvarado. También tenemos a Carla María Hernández que nos saluda desde Huejutla y a María Yus, que ella nos saluda desde Campeche. Ahora sí, ¿quién quiere o tiene alguna pregunta, comentario? A los de la sala y también invitamos a los que nos siguen en la transmisión del Facebook que puedan compartirnos sus preguntas. Además también Guadalupe Mendoza Ramírez dice que excelente conferencia y saludos desde los que nos están acompañando en la sala. ¿Quién dice yo? Y yo también tengo preguntas. A ver, Marco Polo Torres, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues primero felicitarlos, por seguir con estas conferencias y también a la doctora, una excelente ponencia. Pues yo creo que soy de las generaciones antiguas, me refiero a que ya paso el cuarto piso y yo creo que me he dado cuenta de la transformación social, como decía la doctora, de forma despectiva y de niño yo no lo notaba, no lo podía notar y ya de más adulto, pues la sociedad nos fue transformando y fue generando otra sinergia visto a la distancia, sí es cierto, hemos normalizado muchas cosas. En muchos puntos, pues yo no siento que a lo mejor lo haga, pues en las prácticas, pero esa discriminación, pero como lo pone o puntualiza la doctora, creo que sí, de alguna manera lo venía haciendo, ¿verdad? Y es importante pues darnos cuenta para que evitarlo, ¿no? Hacerlo de forma distinta. En la educación media superior, pues ya he notado que los programas de estudios ya tienen otro enfoque. La nueva escuela mexicana trae esa parte y maneja pueblos indígenas y afromexicanos. Y eso es bueno porque los que ya vamos de salida, pues ya tenemos que dejar atrás todo eso y procurar que las nuevas generaciones tengan este punto de vista que nos comporta la doctora y este tipo de conferencias, pues nos apertura esta otra visión a los que ya vamos de salida, a los que ya vamos otro y pues agradecerle y pues estar aquí, estamos aquí pendientes y muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Doctor Raúl, no se escucha. Perdón, tenía apagado el micrófono. Comentaba que muchas gracias y que también aquí en la sala del chat de Meet tenemos algunos comentarios. No sé si se encuentra todavía Oscar Cedeño o también nuestro compañero Oscar Baños Huerta. Y está levantando la mano nuestro compañero Patricio Méndez. Adelante, Patricio, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicidades por la ponencia. Bueno, yo soy bueno,
ya lo había dicho antes, pero soy otomí y solo que desde hace muchos años radico en la Ciudad de México, ¿no? Me parece que hablar esto del racismo, pues es como hablar de un comportamiento o un hábito que quizá de manera inconsciente se trabaja desde la casa, ¿no? Porque hay personas o existen personas que aún teniendo grados de escolaridad, aún siguen denominando al otro como no quisieran, pues, ¿no? Como no quisieran, pero al final del cabo lo siguen nombrando. Entonces eso de cierta forma se va quedando en el inconsciente, o diría Freud, ¿no? O en la parte del niño o niña, y cuando crecen llega un momento en que eso aflora. Y entonces le decía bueno, hace poco le decía a unos compañeros en la universidad, creo que es muy raro decir que alguien en el mundo no ha discriminado a alguien, ¿no? Como también decir que no existe el subalterno. Todo el día las personas nos estamos subalternizando unos a los otros. Pero también esto me suena un poco me recordó un poco un texto que hace poco leí, ¿no? Los viajes a Auschwitz. De pronto cuando Hitler decía, ¿no? Minorizaba a los judíos y decía que era una raza, una especie peligrosa, ¿no? Y que si ellos seguían avanzando, llegaría un momento en que podrían ser dueños de pues, casi de todo y hasta el mismo mundo, bueno, en el mundo en el que habitaban, podría estar en peligros, ¿no? Porque no podían ser dominados por una raza inferior. Él lo caracterizaba así, pues, ¿no? Entonces, llega un momento en que uno lo pasa aquí a la ciudad o a México y dice, pero lo mismo sigue pasando con las lenguas indígenas, ¿no? O las lenguas originarias o nativas, pues, porque aún así el simple hecho de decir lengua indígena o lengua originaria ya está dándole un calificativo, ¿no? Entonces, en unas de las conferencias anteriores decíamos, ¿por qué no hablar de lengua otomí o náhuatl, zapoteco y demás, ¿no? Pero lo que se me hace también importante es esta relación a donde la lleva, esta relación con el cuerpo, ¿no? En esta dosificación. O sea, recordaba de pronto un texto que se llama La microfísica del poder, donde dice que pues el cuerpo, o sea, el cuerpo ya está caracterizado desde mucho antes por un otro, ¿no? Por un otro que no es visto, por un otro que siempre tiene poder y que siempre está señalando lo que sí y lo que no se tiene que hacer, o lo que sí o no puedes portar. Entonces, eso se me hace interesante porque desde la mirada del otro, le digo, pero es que el otro también es un constructo imaginativo, ¿no? El otro existe porque yo le doy fuerza, porque yo quiero que exista, y no porque él exista, ¿no? O sea, si uno tiene una relación con un otro, porque para poderse, digamos, identificar, pero en sí el otro, el más grande, el otro con mayúscula, ¿no? El otro que siempre está dominando a la persona, es ese otro que siempre ha permeado y que aún en las instituciones, en las instituciones, digamos, se siguen siguiendo esos parámetros, ¿no? O sea, por ejemplo, recordaba los señalamientos a los alumnos de secundaria, pues cuando yo iba en la secundaria tenías que portar un moño amarillo, rojo, azul, ¿no? Para caracterizarte que hicieras primero o segundo. Pero la otra era que, por ejemplo, a las mujeres, bueno, no sé, hoy creo que ya es un poco más permitible, pero no las dejaban portar pantalón. Recuerdo que una vez una compañera no tenía, pues, para el uniforme y le prestaron un pantalón. Entonces le dijeron que, o sea, le negaron el acceso. Dijeron que ya no podía entrar porque el pantalón era exclusivamente para hombres. Y yo creo que desde ahí también hay un error. O sea, porque también la institución o las instituciones están disciplinando al alumno para que siga manteniendo estas tendencias racistas. Creo bueno, eso es como un pequeño comentario. Gracias. Adelante, doctor Edith. Gracias. Sí, fíjate que creo que es importante
me quedo con dos cosas que has planteado que me parecen fundamentales. Una de ellas es cómo nombrar, ¿no? Cómo nombrar a las personas. Y creo que algo se nos ha olvidado es cómo preguntarle a esas personas cómo quieren ser nombradas, cómo me voy a referir a ellas, ¿no? Eso creo que ha sido fundamental, es un elemento necesario para dejar de categorizar al otro, ¿no? Lo otro somos nosotros y es la totalidad de nosotros. La otredad somos nosotros. Y en ese sentido, hay que aprender y hay que generar vínculos para decir cómo quiere el otro ser nombrado, para evitar justo dejar de ponerle lo que yo creo que es o lo que pienso que merece, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto trabajo y por qué hay debate sobre ¿es hombre, es mujer? ¿Será gay o será? Bueno, porque justo hay una experiencia de formación que remite a la imposibilidad de reconocer al otro y respetarlo, ¿no? Es una persona, es un sujeto, es un agente, ¿no? Es una persona con historia y a veces justo eso es lo que no hacemos, ¿no? Entonces nos hacemos marañas en la cabeza cuando es sencillo decir, ¿cómo quieres ser nombrado? ¿Cómo te tengo que llamar? ¿Cómo quieres que te diga? ¿No? Porque entonces cuando tú nombras en función de lo que el otro te dice que es, entonces hay un ejercicio de reconocimiento, de respeto y además de una posibilidad de trabajar en conjunción, ¿no? No de imposición. Y lo dices muy bien, hay relaciones de poder en esto. La otra es que en lo personal no creo que sea un constructo imaginario las cuestiones de racismo y racialización. Si bien están constituidas o conformadas por teorías que algunos hicieron para, insisto, definir la superioridad de unos hacia otros, pues, y aunque estén superadas las teorías de raza, ¿no? Se siguen viviendo. O sea, eso también es importante decirlo. Estamos inmersos en relaciones de poder que colocan a las personas en lugares particulares por quienes son, por lo que saben, por lo que no saben. Por eso esta idea de la interseccionalidad es bien interesante, ¿no? O sea, yo estoy colocado o colocada en el espacio social dependiendo no solamente de quién soy y cómo quiero ser nombrada, sino por las oportunidades, sino por las relaciones, sino por mi postura política, por mi fenotipo, pero también por dónde estudié y cómo lo estudié, etcétera, ¿no? Entonces, sí pueden ser constructos que se pensaron y que generaron una serie de imaginarios, pero los imaginarios no es que sea algo que yo me imagino, es que nos permean, es que constituyen realidad social, ¿no? Y justo creo que es importantísimo esto que dices, empezar a reconocer que si ahora podemos nombrar, decirnos, llamarnos, eh, vincularnos con otros, ¿no? Es porque ha existido la lucha de otros miles de personas para generarnos posibilidades a quien en este momento pues estamos aquí, ¿no? Entonces creo que también esa parte histórica es fundamental reconocer que si ahora podemos hablar de afrodescendencia o podemos hablar de diversidad sexual es porque hubo quien marcó el camino para que lo pudiésemos hacer y eso es valiosísimo, ¿no? Muchas Bueno, gracias. ya nomás última cosa, perdón es que se me olvidó esto. Referente a lo de la sexualidad, ¿no? De cómo nombrar el cuerpo. Porque según el orden de lo social o la sociedad ha dicho que solamente existen dos, ¿no? Hombre o mujer. Bueno, es lo que dice, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿y qué pasa con aquellos que existen, ¿no? Que sí existen y que tienen dos sexos, pues, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes tienen el título, ¿no? El ahorita o hermafroditismo, que sí están esas personas, pero por ejemplo, ellos no, ellos o ellas, o como, no sé cómo denominarlo, o mencionarlas, pues,
no tienen cabida, pues, o sea, están borrados completamente, ¿no? Y por ejemplo, para ellos, digo, no he visto como esa gran voz alzada, pues, y siguen siendo borrados. Entonces, era la pregunta, ¿no? Sí, gracias Patricio, porque creo que es bien importante mostrar que a veces vivimos en lo que Valeria Flores denomina una política, la ignorancia como política del conocimiento. Es decir, yo no sé, pero me atrevo a decir las cosas y a señalar. Entonces, por ejemplo, cuando tú planteas eh, esto que es parte de la heteronorma, que solamente existen dos géneros, ¿no? Depende el contexto sociocultural e histórico. En México tenemos evidencia de un tercer género con las muses en Juchitán, Oaxaca, pero también existe un tercer género que en las naciones de pueblos originarios del norte de América, pues el género se define a partir de los sueños, ¿no? Y que en el caso de Pakistán y la India están las hijas, esas esposas del dios, si no mal recuerdo, Shiva, ¿sí? Vishnu, perdón, que son un tercer género, no son ni este binarismo de hombres y mujeres, son los dos allí, ¿no? O así las culturas, y eso en términos de género, pero este otro tema que tú tocas tiene que ver con la intersexualidad, porque también hemos pensado, y por eso decía, andamos en el mundo pensando que conocemos a partir de esta política de la ignorancia, cuando en realidad pues no existe el sexo, no es un asunto biologicista solamente, no es una construcción también social y cultural. Uno pensaría que por la genitalidad externa es que podemos decir eres hembra o eres macho, pero en el mundo humano, por así llamarlo, el 1% de la población mundial es intersex. ¿Qué quiere decir? Que nacen con genitales externos, tal vez femeninos, ¿no? Pero con cromosomas XY, o que tienen genitales externos masculinos, pero tienen ovarios y tienen útero, ¿no? Pero solamente damos un marcaje y asignamos el sexo a partir de la genitalidad externa. Anne Fausto Sterling plantea en un estudio muy serio que al menos existen 5 sexos entre nosotros, ¿no? Pero justo estas prácticas de discriminación, de tener que cumplir con la norma heterosexual, pues solamente nos lleva a reconocer que es biológica y que además es macho y hembra, ¿no? Entonces creo que hay mucho que discutir, debatir, que mostrar, porque eso nos va a permitir dejar de discriminar a quienes son diferentes, ¿no? Sí, es como una construcción más cultural, pues, ¿no? Bueno, yo la veo desde ese punto. Gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. ¿Quién más quiere participar? Doctora Dalia, creo que Celestito había levantado la mano, pero la bajó. Sí, Raúl, bueno, pues muchísimas gracias, Edith, doctora Edith, por lo que compartes hoy. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento en este tema, ¿cuál sería el papel de la nueva escuela mexicana con estos temas que acabas de compartir el día de hoy con las minorías en general, desde tu perspectiva? ¿Y cómo contribuye esta nueva política a estas problemáticas, a disminuir estas problemáticas, ¿no? A abordarlas de manera crítica? Bueno, yo quiero compartir justo que en la mañana incluso platicábamos un poco de la escuela, la nueva escuela mexicana, que efectivamente sí es un cambio de mirada. Hay un compañero que decía es un cambio de paradigma, y creo que sí, porque por primera vez en términos de la política educativa encontramos justo el reconocimiento en los ejes
en las niñas de la nueva escuela mexicana referenciada la afrodescendencia, los grupos originarios, ¿no? La diversidad sexual como elementos que se están visibilizando. Entonces yo creo que justo la nueva escuela mexicana está visibilizando lo que por muchos años se ha tratado de negar, ¿no? En esta idea de que la escuela es un espacio homogeneizante, pues lo que ha hecho por mucho tiempo es establecer una forma de mirar el mundo y ha participado, por ejemplo, de las prácticas machistas, la, del género binario, del no reconocimiento de disidencias sexuales, ¿no? Incluso castigarlas. Entonces, me parece que la nueva escuela mexicana está posibilitando el reconocimiento de estos grupos, estos debates, ¿no? Pero que me lleva necesariamente a pensar que no basta con la política pública en términos educativos, sino con la necesaria formación desde las normales, desde la propia Universidad Pedagógica Nacional, desde los espacios de formación permanente para los docentes y también para las personas cuidadoras, llámense padres o madres de familia o abuelas, abuelos, que tienen también que estar participando en la formación sobre estos temas, ¿no? Y ahí sí, retomando la idea de la comunidad de la nueva escuela mexicana, tenemos que empezar a formarnos en esto y pues eso, ¿no? Visibilizarlo y trabajar es necesario. Muchas gracias. Gracias, doctora Edith. Oscar Cedeño, aquí en el chat de la sala. Dice, buenas tardes, saludos a todos. Si podrían mencionar algo relacionado a los moros. Esas presencias, primeras presencias de gente negra en el siglo XVI, y que cuando llegaron, me acuerdo brevemente, llegaron a estas tierras, pues los pueblos indígenas no habían visto a alguien así y lo trataban de despintar porque pensaban que estaba pintado, porque la gente que se ponía color negro se relacionaba con los sabios, con la gente que tenía poderes para comunicarse con las fuerzas sagradas. Cuando ven llegar a uno de ellos, pues pensaron que era así y entonces lo trataban de despintar, pero no se despintaba. O sea, es una cuestión, además también toda la presencia mora ya después en la época colonial y la construcción. Pero Oscar Cedeño nos pregunta si se puede hablar algo sobre los moros. Oscar Cedeño, yo te lo debo porque no trabajo la parte histórica de los moros, ¿no? Pero justo creo que sería interesante empezar a reconocer, por ejemplo, cómo en estas representaciones de los moros y cristianos, que son elementos fundamentales de las fiestas patronales de algunos lugares, bueno, está presente el moro, ¿no? Pero además como una representación de la maldad, de lo malo. Entonces, yo te lo debo porque no es un asunto que trabaje a profundidad, pero creo que es fundamental, ¿no? Empezar a hacer este reconocimiento histórico sobre la presencia de la negritud, de los moros, ¿no? Incluso cómo las cuestiones de las castas como parte de la época colonial pues también dieron una posición en el espacio social dependiendo de estos mestizajes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y ahorita que estabas ah, hablando sobre los moros, pues está, bueno, el matamoros, pero también en la comida, ¿no? Moros contra cristianos. Esta cuestión de los frijoles negros con el arroz todavía se sigue manifestando en la gastronomía. Nuestro compañero Oscar Baños Huerta dice, incluso en Hidalgo, algunas personas que participaban en el censo evitaban preguntar a la gente si se consideraba indígena o afrodescendiente,
porque las y los encuestados se molestaban. Sí, incluso lo hacían con mucho cuidado, ¿no? Porque pareciera entonces que reconocerse afrodescendiente es una forma de, pues esto que yo decía, ¿no? Como de eh, reconocer, pero no intentar no dañar al otro. Entonces mejor no lo preguntaban o lo preguntaban con mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque creo que entonces lo que nos hace falta, insisto, es una formación que nos lleve a reconocer estas condiciones de racialización y que están atravesadas por racismos, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien tiene la intención, sin, o sea, no tiene la mala intención de ejercer el racismo, sin embargo, no sabe cómo tampoco, ¿no? No sabe por dónde y termina siendo racista. Entonces, pues sí. Y muchas gracias. Patricio Méndez, adelante, por favor. Sí, esto justamente me recordó hace unos días. No, digo, yo siempre parto de la ignorancia porque no sé cómo nombrar, pues, ¿no? Pero hay compañeros ciegos, ellos, bueno, sí, esto sí lo puedo decir así porque una vez les pregunté que cómo les gustaba que les llamaran y me dijo, un compañero decía, es que solamente dinos ciegos, no tienes por qué poner más, ¿no? Es algo que yo digo y entonces desde ahí parto, ¿no? Y querían hacer como un remake, pero no entendían cómo, ¿no? Entonces me invitaron y les dije, pues es que la única forma es ponerte en el lado del otro. Si tú quieres entender cómo el otro mira, entonces tienes que vivir como él o cómo el otro percibe, porque si no es también como decir, ay, el pobrecito el que no ve, tenemos que hacer esto, ¿no? No, 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 ahora tú cierra los ojos y camina por donde él va. Camina por donde él va y date cuenta de cómo está viviendo. Y entonces solo así, en ese interaccionismo, en esa relación que tú mantienes con el otro, pero con el otro, o sea, con el otro siendo uno, ¿no? No con el otro que no ve, sino con el otro siendo uno, caminar de la mano y ver que sí se puede o no. Porque si no, de lo contrario, siempre vamos a estar caracterizando o denominando al otro como, 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 como se ha escuchado, como se nos ha dicho, ¿no? Y nunca como nosotros lo sentimos, como nosotros lo llamamos, o sea, como nosotros nos acercamos a él, pues. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Dalia. Bueno, mi pregunta que hice anteriormente fue con relación a una política de educación básica, pero ¿qué pasa? No sé si has tenido experiencias, Edith, o cómo miras esto que llega a ocurrir en la academia, y me vino a la mente el tema porque ahora que el doctor Raúl participó en una mesa, estuvo el director del CELSI, y justo mencionaba de la importancia, Miguel Ortega, director del CELSI de Hidalgo, y mencionaba la importancia de que en la academia suele suceder que a las minorías, él se refería a los descendientes indígenas, a personas indígenas, en este caso afros, pues eran también discriminados, ¿no? Se les da preferencia a los blancos, aunque tengas el mismo nivel, aunque tengas la misma categoría, aunque estén en el mismo nivel, pues hay estas preferencias académicas. Entonces, no sé qué tengas que decir al respecto con esto, qué papel tiene la universidad, ¿no? En este sentido, porque bueno, en el nivel básico pues hay un avance, ya tenemos la nueva escuela mexicana y esperemos que esto pues continúe en este nuevo gobierno, que no haya un corte de reforma educativa y que no vengan otras propuestas, ¿no? No que se le dé seguimiento, pero a nivel superior, ¿qué retos tenemos con estos temas de discriminación y en la academia principalmente? Okay. Bueno, en primer lugar, las universidades son espacios contradictorios, ¿no? Porque por un lado promueven el conocimiento, estas ideas de respeto, etcétera, y sin embargo también generan espacios de exclusión, bueno, tan simple como
un proceso de participación para ser parte de la matrícula de una universidad, bueno, eso ya te da cuenta de que el conocimiento ni es para todos, ni la educación es para todos, ¿no? Por eso se hace una selección al respecto. Y digo, esto pasa en las universidades como una institución, diría, no universal. La educación es una institución y se concreta en las universidades y entonces creo que es un espacio contradictorio. Y como tal, entonces, vamos a encontrar que existe el racismo institucional, ¿no? Un racismo institucional que no siempre es consciente, que no siempre está atravesado por la intencionalidad, aunque a veces seguramente sí, ¿no? Hace poco platicaba con una compañera que trabaja en una universidad y me decía, bueno, yo tengo que hacer selección de personal en esa universidad a partir no solamente del currículum, sino lamentablemente también por la forma en cómo se viste, ¿no? Y eso me parece terrible, porque entonces es una falacia lo que las universidades promueven, que es la producción del conocimiento y el acceso a este, ¿no? Y la extensión de lo que allí se hace. Porque si tenemos prácticas de seleccionar a personal que puede tener un excelente currículum por su fenotipo, por ejemplo, ¿no? Ante una persona de rasgos fenotípicos no blancos frente a un blanco, pues posiblemente habrá quien elija. Yo me pregunto, pongo el ejemplo, si hacemos un estudio de cuántos afrodescendientes y cuántos personas de pueblos originarios están en las universidades como académicos, como investigadores, pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, creo que hay un racismo institucional, hay un racismo de carácter político y hay un racismo que justo no se mira, pero que existe. Y en ese sentido, creo que tenemos que empezar a mostrarlo, a señalarlo, a cuestionarlo y a erradicarlo, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahorita que Gracias. están hablando de eso, me acuerdo mucho de un caso muy cercano, un amigo, mismo nivel, mismo, todo tenían, todo igual de estudios, todo. Ganó una plaza el otro compañero por ser blanco y por tener apellido extranjero. Nada más. Eso fue la cuestión para definir una plaza. Eh, María Guadalupe Mendoza Ramírez, no sé si quieres abrir tu micrófono para realizar tu comentario. Pues muchas felicidades a la doctora Edith. Realmente una excelente conferencia. Yo creo que efectivamente hace falta historizar, ¿no? En qué momento se ha construido esta narrativa racista en México, ¿no? En varios momentos creo que ha sido mucho más visible, pero yo creo que también habrá que hacer un recuento de la historia presente, porque nos da muchos ejemplos, por ejemplo, del uso del lenguaje, ¿no? En las redes sociales, el lenguaje racista y cómo esto ha reproducido un discurso del odio, ¿no? Creo que también es importante que en las escuelas llevemos esto y hagamos el esfuerzo por construir propuestas donde esto sea visibilizado con estos elementos que hoy nos proporcionaste, doctora, un abrazo y saludos desde acá. Muchas gracias. Gracias, doctora Lupita. Efectivamente, sí, yo creo que es importantísimo historizar el presente también, ¿no? Porque entonces da cuenta de que algo no hemos estado haciendo bien en la educación y en los espacios formales y no formales educativos, porque pues estas prácticas siguen. Y ahora además, diría Michel Foucault, con dispositivos y mecanismos de poder tan sutiles que son imperceptibles, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias por su atención. Vamos a ir cerrando. Em, eh,
doctora Marisol, ¿nos podría dirigir algunas palabras para ir finalizando esta excelente conferencia, por favor? Muchas gracias. Pues bueno, sin duda muy interesantes los planteamientos que la doctora Edith ha compartido el día de hoy. Esta complejidad que tiene la relación intercultural, finalmente, tanto en los espacios institucionales como en la sociedad en general. Y bueno, esta particular relación que establece entre la afrodescendencia y la cuestión del género, pues también me parece muy interesante. ¿Cómo decir? Bueno, incluso el incidente que se presentó al principio, ¿no? Que marca pues estas cuestiones de la forma en que vamos generando las relaciones entre nosotros en los distintos ámbitos y que, bueno, desafortunadamente a nivel mundial continúan algunos discursos que se han instalado históricamente y que, bueno, resulta tan complejo desmontar porque, como bien lo decía, a veces son tan sutiles que ni siquiera se puede apreciar que están presentes ahí, ¿no? Tantas formas de discriminación, tantas formas de menosprecio hacia quienes son diferentes a uno, en fin, estas cuestiones que se presentan sin duda en prácticamente todos los espacios, ¿no? Y que es urgente, es importante que podamos visibilizar y que desde ese lugar también seguramente se podrá construir una narrativa distinta, ¿no? Pues agradecer nuevamente el espacio. Doctora Edith, muchas gracias por los planteamientos. Doctora Dalia, doctor Raúl, muchas gracias por este espacio de intercambio tan importante que se ha instalado en el espacio virtual de la universidad, a quienes desde las distintas unidades de UPN, de las distintas instituciones y de distintas latitudes se han unido a este espacio, tanto en la sala virtual de Meet como a través de Facebook. Nuestro agradecimiento por continuar con Muchas gracias. Y pues el acto protocolario de la entrega virtual de la constancia. No la muestro porque yo tengo luego muchos problemas para mostrar las constancias, pero sí está. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Edith Lima Báez por impartir la ponencia Afrodescendencias y Diversidad Sexual en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizado como parte del proyecto Estudios Culturales y Sociolingüísticos en Educación de esta Casa de Estudios, 27 de junio del 2024, atentamente, Educar para Transformar. Doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Ya en un momentito más le hago envío de la constancia. Y pues le cedo la palabra a la doctora Dalia Peña para que nos informe sobre la próxima sesión. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias a todos, a todas, a todes nuevamente por estar presentes el día de hoy en una sesión más del seminario. Bueno, nada más comentarles que la sesión de julio se realizará el día 4 de julio de 4 a 6 de la tarde. Nosotros ya cerramos el día 18, entonces la próxima sesión sería el 4 de julio. Hay un pequeño cambio. Y bueno, estará con nosotros el maestro Marcelino Hernández Beatriz con la ponencia titulada El bilingüismo ayuda al fortalecimiento de la lengua náhuatl. Entonces, pues los esperamos acá. Gracias, Raúl. Antes de que termine, disculpen, bueno, como favor, pues, lo que pasa es que luego, digamos, a mí tengo la página de la universidad, pero luego no me aparecen como lo de las ponencias. Entonces quería ver si existe la posibilidad de que nos enviaran un correo como por hábito, pues, por favor. Sí, Patricio, así se va a hacer ya para las siguientes conferencias. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, doctora Edith, por esta excelente plática, conferencia, reflexiones
tan profundas que son bien necesarias hacerlos en estos espacios educativos y también fuera de ellos para ir conjuntando tanto la academia como la sociedad y a nosotros mismos como miembros de la sociedad y también de la academia. Gracias, doctora Marisol Vite Vargas, por su presencia y también a la co-coordinadora, la doctora Dalia Peña Islas. Pues Mitras Ocamatinoche, muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima. Tomate, tenemos la guasella.